Trajano, emperador de Roma. Capítulo 2. Una nueva provincia, un nuevo imperio. Han pasado más de 2000 años desde que esta ciudad empezara a convertirse en la capital del mundo, y sin embargo, la grandeza de Roma ha acompañado a sus habitantes hasta el presente. Aquella ciudad de los Césares estaba en pleno apogeo cuando un día de otoño, en el año 99, se engalanó para recibir a Marco Ulpio Trajano, que llegaba desde Germania casi 2 años después de ser proclamado emperador. Aún así, su estancia aquí iba a ser muy corta, pues su primera gran decisión imperial fue declarar la guerra a un reino que amenazaba la hegemonía romana en las orillas del Danubio, la Dacia, que hoy equivale prácticamente a Rumanía. Rumanía ha buscado siempre su seña de identidad en su pasado romano. Su propio nombre es recuerdo de aquella época. Su lengua de raíz latina, la diferencia de sus vecinos búlgaros, moldavos y ucranianos. En Bucarest, el Museo Nacional de Historia es un ejemplo del aprecio de este país por la época de Trajano, que consideran como la partida de nacimiento del pueblo rumano. El emperador trajo muchos colonos de todo el Imperio Romano. Como afirma el historiador del siglo IV, Eutropius, fueron traídos los colonos ex toto orbe romano ad agros et urbes colendas, es decir, de todo el mundo romano para cultivar los campos y para poblar las ciudades. Esta romanidad echó rápidamente raíces en Dacia. De alguna forma, los rumanos valoran a Trajano como una especie de padre de la patria, y formar parte del Imperio Romano también se ha convertido en un argumento histórico para defender la entrada del país en la Unión Europea. En la región de las Puertas de Hierro, a orillas del medio Danubio, la ciudad de Drobeta es una de las más importantes en la historia de la conquista romana. Aquí, los alumnos del Colegio Público Trajano rinden homenaje al emperador de forma original. Trajano ha venido aquí para conquistar Dacia, pero nosotros, los jóvenes de Rumanía, también estamos muy interesados en conquistar nosotros a nuestro turno el mundo de Trajano, rehacer su vía, y por esto hemos visitado muchas veces los lugares por donde ha sido él. Hemos conquistado con nuestra cultura, y por eso creo que como el emperador Trajano con su imperio, que fue el más grande, bueno, nosotros también, como hicimos entonces en esta época, como hicimos parte de este imperio, ahora nos toca ser parte del imperio de hoy, de Europa Occidental. Cada año, los alumnos del grupo Juventus Traiani celebran actividades que difunden los valores culturales romanos y el conocimiento de la historia de su país. Un buen pretexto para entrar en contacto con la lengua y las costumbres latinas. Oh Roma nobilis, orbis et domina,
cunctarum urbium excellentissima, rosseo martyrum sanguine rubea, albis et vergium lilis candida, salutem dicimus, tibi per omnia, te benedicimus, salve per secula. Stabat mater dolorosa, iuxta crucem lacrimosa, dum pendevat filius, cuius animam gementem, consternatam et dolentem, per transivit gladius. O, vam tristis et afflicta, fuit illa benedicta, mater unigeniti, vemerebat, et dolebat, et tremebat, dum videbat, nati penas incliti. A pesar de la aceptación que parece tener todo lo romano hoy en día, las guerras dácicas fueron devastadoras. Según las fuentes, Trajano contaba con un ejército de hasta 100.000 hombres, cuyo éxito se basaba en una sólida técnica militar. Cuidando al detalle desde la estrategia del primer general hasta el adiestramiento del último soldado. La infantería romana acudía al combate con varias armas. El gladium era una espada corta que se usaba en el cuerpo a cuerpo, intentando desgarrar las arterias y órganos vitales. Abrochado a la derecha, se desenvainaba con la mano del mismo lado, sin que estorbara el escudo que servía para defender y también para atacar. Agazapados tras sus escudos, hacían formaciones con las que avanzaban ordenadamente sin ser alcanzados. Ante tal disciplina militar, ¿qué ejército podía plantar cara a Roma? El de la Dacia. A las órdenes de su rey Decébalo, estaba dispuesto a intentarlo. Realmente era un enemigo poderoso. Tenía aliados entre los reinos vecinos y contaba con un armamento contundente, gracias al buen conocimiento de la fundición del hierro. Su territorio era una vieja aspiración romana en la que el emperador Domiciano ya había sido derrotado. Por tanto, Trajano quería resolver esa cuestión pendiente y dispuso el teatro de operaciones cuando se acercaba el verano del año 101. Mientras Trajano cruzaba el Alto Danubio dirigiéndose a la capital, Sarmicegetusa Regia, otro contingente, penetraba por el valle del Olt, desde la provincia romana de Mesia Inferior. La batalla más sangrienta y decisiva tuvo lugar precisamente aquí, cuando Decébalo, en pleno invierno, contraatacó a los romanos por sorpresa en su propio terreno. La situación era delicada, pero aquel año el invierno fue suave y el Danubio no se heló, lo que permitió a Trajano acudir a socorrer a sus tropas a tiempo. Para conmemorar la victoria, el emperador mandó levantar un gran monumento dedicado al dios guerrero Mars Ultor, Marte Vengador, que llamó el Tropeum Traiani. En la Edad Media, los turcos confundieron el monumento con una iglesia, y desde entonces la localidad se conoce como Adanclisi, literalmente la iglesia del hombre. Sin embargo, se trata de un monumento coronado por un trofeo con vestimenta militar romana y a sus pies la imagen de los dacios vencidos. Tiene la importancia de ser el primer testimonio gráfico de la guerra dácica. Sus 54 relieves centrales narran episodios de la gran batalla, subrayando el despliegue militar y el valor de los soldados romanos.
El mensaje estaba claro. Aquel que osara desafiar a Roma pagaría el mismo precio. El monumento fue reconstruido en 1977, cuando se creó un museo para exponer las piezas originales. Entre los prisioneros se distinguen por el peinado y el atuendo a los dacios de sus aliados, los germanos y los sármatas. Aún no está clara la procedencia de los artistas que ejecutaron esta obra monumental. Se trata de un tipo de monumento de gran calidad constructiva y una construcción típica de la época antonina y de la tradición grecorromana. Hay algunas representaciones que proceden de la historia del arte grecorromano y greco-oriental. Esto se debe a que, probablemente, algunas de estas representaciones fueron elaboradas por escultores de este origen. Da ingegneri, dai specialisti che trovavano in pietra e che erano da questa origine. Trajano fortaleció el valle del Bajo Danubio con nuevas fundaciones y aquí, junto al Trofeo, reconstruyó la antigua ciudad, dotándola de fuertes murallas. Gracias a la batalla de Abanclisi, la primera guerra dácica fue un éxito. Ahora podía afrontar con garantías la conquista total de la Dacia. El tiempo entre la primera y la segunda guerra dácica, Trajano lo dedicó a mejorar las vías de comunicación en la parte ya conquistada. La obra más monumental se llevó a cabo en la pequeña ciudad de Drobeta, en la frontera con Serbia. Se trata de un puente de más de 1 kilómetro de largo que cruzaba el Danubio. A la muerte de Trajano, fue desmantelada la parte superior de madera. Por eso, hoy solo se ven los arranques junto a las ruinas de un campamento militar que protegía el puente. Sin embargo, en el cercano museo de la región, una gran maqueta permite apreciar cómo estaba construido, con pilares cada 20 metros y una estructura de roble. El arquitecto oficial de Trajano fue Apolodoro de Damasco, y esta su primera gran obra que debía servir para que las tropas cruzaran el río con rapidez. Por ello, los mismos legionarios fueron su mano de obra durante los años 103 y 105. Así pues, en un tiempo récord, se elevó esta monumental construcción entre Drobeta y Aegeta o Pontes. ¿Quién la elevó? Aproximadamente 10.000 personas. La séptima legión, Claudia, las cohortes 1, Cretarum, 2, Hispanicum y 3, Britannicum. Cerca del puente, Trajano había realizado otra gran obra para mejorar el transporte de las tropas, tallando una calzada en la roca a orillas del Danubio. De ella solo se conserva una inscripción conmemorativa, pues la calzada quedó oculta por el río cuando se construyó la gran presa serbo-rumana. Pero la fundación más colosal que se hizo en Rumanía durante la época del emperador fue la nueva capital de la Dacia romana. Se la bautizó con el sonoro nombre de Colonia Ulpia Traiana Augusta Dacica Sarmizegetusa. Esta se convirtió en el nuevo centro del poder romano en el corazón del territorio conquistado, a pocos kilómetros de la antigua capital dacia. Además de erguirse como símbolo de la potencia conquistadora, Sarmizegetusa servía para integrar a la población indígena con la romana. Orașul Sarmizegetusa a fost practic un oraș italic.
Sarmizegetusa fue prácticamente una ciudad itálica. La mayor parte de sus habitantes y los más importantes eran los veteranos de las legiones romanas que habían combatido contra los dacios. Y de aquí el refinamiento excepcional de la ciudad. Monumentos de una gran hermosura, columnas de mármol, inscripciones impecables, incluso inscripciones en verso, que testimonian la riqueza, la fuerza de esta ciudad, que fue una de las capitales del imperio. Care a fost una dintre capitale de Imperiului. El pequeño museo de Sarmizegetusa contiene una gran colección de epigrafía donde se encuentra la inscripción fundacional de la ciudad dedicada al emperador. Sin duda, la conquista de Dacia fue la consagración de Trajano, que recibió en su honor el título de dácico. Devolver el imperio a la época de las grandes gestas era una oportunidad única de hacer propaganda política. Así, las empresas militares pasaron a formar parte de la iconografía de los principales edificios públicos. Roma se preparó para unas fiestas que duraron más de 100 días. El botín de los tesoros dácicos serviría para costear la primera obra monumental de Trajano en la capital. A los grandes espacios públicos creados en época republicana y del Alto Imperio se añadiría ahora el mayor de todos los foros, obra de Trajano y de su arquitecto Apolodoro de Damasco. El espacio central lo ocupó una gran plaza porticada, donde el elemento principal era la estatua ecuestre del emperador, hoy perdida. Más allá de la plaza se alzaba la Basílica Ulpia, un edificio monumental donde se administraba justicia, con columnas de granito de una sola pieza traídas de Egipto. Para imaginarnos alguno de estos grandes edificios, la numismática es una fuente de gran valor. Cerca del foro, el Museo Nacional Romano conserva una de las colecciones más completas de monedas acuñadas en época de Trajano. Aquí aparece representada la fachada de la basílica, que se decoró, como tantos otros edificios, con estatuas de soldados dacios. Tras pasar la basílica, se erguía la obra más original del foro y uno de los emblemas de todo el arte romano. Una enorme columna de 40 metros de alto en la que se narran las campañas dácicas a través de escenas en relieve. La columna trajana es un monumento único, con el que el emperador se proponía cumplir varios objetivos. En primer lugar, recordar las hazañas de la conquista. En ella aparece el emperador al frente de sus tropas, rodeado de su estado mayor, como sacerdote supremo en los sacrificios. Los dacios están tratados con gran dignidad. Prefieren darse muerte unos a otros a ser capturados. Su rey, Decébalo, es el modelo de monarca digno y soberbio, que se suicida en el momento antes de ser prendido. En realidad, elogiar las virtudes del enemigo servía para que se apreciara más el triunfo final. Esta búsqueda de la heroicidad tan frecuente en el arte romano fue tomada muchos siglos después como símbolo del fascismo. En el moderno barrio de Eur se concibió para la Exposición Universal de 1942
un museo que evocara la gloria de Roma, mostrando la etapa imperial como paradigma de la Italia fascista. Se trata del Museo de la Civilización Romana. Tras una arquitectura escenográfica, se conserva la mejor colección de réplicas y maquetas del mundo romano. Aquí se encuentra una de las copias que Napoleón III mandó sacar a molde de los relieves de la columna en el siglo XIX y que son hoy un auténtico documento histórico. La columna está rematada por una figura de San Pedro, pero en su día la coronó la estatua del emperador. Las cenizas de Trajano y la emperatriz Plotina se depositaron después en la base de la columna, obteniendo el privilegio de ser enterrados dentro de la ciudad. Aquí aparecen las armas del ejército derrotado, junto a una inscripción que reza: para declarar la altitud del monte y el trabajo realizado para rebajarlo. Es decir, que en este lugar existía un monte tan alto como la columna, de 40 metros, que fue allanado para construir el foro de Trajano. La columna estaba flanqueada por edificios que se han identificado como bibliotecas, pero también podrían ser templos dedicados al emperador y su mujer. Como no podía ser de otra forma, el acceso monumental del foro estaba decorado con relieves de las guerras y estatuas de dacios. Pero en el siglo IV, el Senado levantó un arco del triunfo en honor a Constantino y trasladó allí algunas de estas piezas. Las copias de estos relieves se encuentran también en el Museo de la Civilización Romana. Junto al foro se levantaba otro complejo de enormes dimensiones, único en el mundo antiguo, conocido como los mercados de Trajano. Si bien algunas de las estancias inferiores tendrían un uso comercial, otras servirían para desempeñar una función administrativa dentro del foro. La gran obra de los mercados, que se apoya en la colina del Quirinal, está considerada como otra de las cumbres de la ingeniería de Apolodoro. La obra en ladrillo, latricia, permite revestir grandes superficies dinámicas, movidas en su forma. Al contrario que la obra en piedra, lítica, que no lo permite a pesar de su belleza. Y sobre todo, se adapta perfectamente a un edificio de carácter administrativo. La gran obra proyectada por Trajano y Apolodoro daba respuesta a las necesidades del emperador y de la propia ciudad.
El complejo debe imaginarse como un hervidero donde se daban lugar actos religiosos, honoríficos y judiciales, que daba cobijo al comercio y a la administración, cubierto por los materiales más ricos y mejor esculpidos. En definitiva, como un icono del poder y la complejidad del imperio. El Foro de Trajano fue la mayor obra del emperador, pero no la única. La Dacia, su primera conquista, pero tampoco la última. En el próximo capítulo, Trajano, emperador de Roma, recorre los lugares donde se levantaron sus grandes obras, públicas y privadas, dentro y fuera de la capital, sus conquistas en Oriente, los honores que se le rindieron tras su muerte y su elevación a rango divino.